Muy bien, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión de Comisión de Economía que corresponde a este lunes 29 de enero, saludando muy cariñosamente a quienes son nuestros senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, de Economía, senador Durana y senador Saavedra, nuestra secretaría, Roberto y don Pedro Fadich, y también desde el Ejecutivo nos acompañarán en esta sesión, como ya es costumbre, la subsecretaria señora Heidi Werner, la coordinadora legislativa Consuelo Fernández, también el coordinador del Mercado de Capitales, señor Alejandro Puente, y la asesora de Mercado de Capitales, Catalina Codo, y también a todos los asesores de todos los senadores. Bueno, sin más, le doy la palabra a don Pedro, a ver si tenemos cuenta para iniciar ya de plano los dos puntos que están contenidos en la tabla. Gracias, presidenta. Corresponde informar a la comisión de los siguientes asuntos. En primer lugar, una solicitud de audiencia del gerente corporativo de desarrollo de nuevos negocios de Casino Marina del Sol, el señor Francisco Leiva, respecto del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. En segundo lugar, un oficio de la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Turismo, señora Beatriz Román, quien informa los destinos de los recursos asignados al programa de atracción turística dentro del marco de la Ley de Presupuesto para el año 2023. Y finalmente un documento del señor Raúl Lira Donoso, gerente comercial de MyDesk Spa, por medio del cual denuncia trabas por parte del Servicio de Impuestos Internos a la acreditación de domicilios de las nuevas empresas. Todo esto está acompañado de los documentos respectivos que están a disposición de los parlamentarios en comisiones. Muy bien. Se tendrán entonces por recibidas las solicitudes de audiencia. Entendemos que por agenda vamos a tratar en esta sesión los dos puntos que aprovecho de señalar. Si no hay palabra a los señores senadores y senadoras. Pero no, déjenme solo señalar los dos puntos que tienen que ver con la continuación del estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el registro de deuda consolidada, que está contenida en el boletín 14743-03, que está con urgencia suma. Y luego iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, también en segundo trámite constitucional, que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles, que está contenido en el 14935-03. Entonces, solo decir que las solicitudes se tendrán por recibidas. Vamos a fijar fecha luego de esta discusión para continuar con ese proyecto de ley de las apuestas en línea. Cedo y concedo, por supuesto, con gusto la palabra al senador Durana, luego al senador Saavedra. ¿Algún punto vario o algún punto en relación a la tabla? No, solo que la semana pasada en la cuenta, el señor secretario de la Comisión dio a conocer unos documentos e informes enviados desde la Comisión de Minería y Energía con respecto a la deuda que tienen algunas empresas de construcción de energías renovables con emprendedores, micros y pequeños empresarios. Por lo tanto, quisiera evaluar la alternativa si en la primera sesión del mes de marzo se pudiese volver nuevamente a traer en consideración el proyecto de la diputada Sofía Cid, que quedó paralizado aquí en esta comisión y que de acuerdo a lo que ha planteado la Comisión de Energía, el señor ministro, quien ha hecho gestiones, ese proyecto sería como bastante vinculante y conducente para dar solución a pequeñas empresas que han hecho los trabajos en esta compañía generadora y hay inversiones. Yo voy a hacer llegar lo que ha hecho el ministro de Energía y lo que finalmente están generando, en especial en aquellas plantas que piden permiso para poder seguir haciendo obra y los están restringiendo en razón a que demuestre que no tienen pago con las pequeñas y medianas empresas. Pero hay otras que no se puede hacer nada menos que finalmente nosotros podamos poner en tabla este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que aquí lo complicamos. Gracias, presidente.
Bien, hecha la solicitud entonces vamos a hacer la revisión del proyecto, rescatarlo, ver también si el Ejecutivo se puede hacer parte, ya que hay indicaciones al parecer que están subsumidas, como acostumbramos a decir en ese proyecto que vienen de la Comisión de Minería y Energía. Aquí vamos a tener la condición doble, en mi caso particular, de estar en ambas comisiones, lo mismo entiendo de otros senadores, entonces sería interesante tenerlo a la vista para la programación de la vuelta de marzo. Bueno, senador Saavedra, había solicitado usted la palabra. Damos la bienvenida al senador Sandón también. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Dame la bienvenida. Sí, llegaste atrasado. Perdón, se me pega la cosa. Sí, fíjate, uno llega como puede. Ya, querido senador. Pues Bueno, muchas gracias, presidenta. Quiero a usted solicitarle, y porque hemos estado involucrados los dos en esta tarea, pero hay una situación que tiene que ver con el acero chileno y que está adquiriendo situaciones más que críticas. De diciembre hasta la fecha se aumentan las pérdidas para la siderúrgica, para la acería que está ubicada en Talcahuano, y ahora ya son $70 millones más que habría que llegarle. Entonces la situación es caótica. Y por eso es que yo quisiera que, con la anuencia suya y de la comisión, se oficiara al ministro de Hacienda, al ministro de Economía y al presidente de la República para que de una u otra forma se acelere la toma de decisiones de la Comisión Antidistorsión de Precios para zanjar esto. ¿Y podemos dar unas pensiones? Cuando otros países, uno observa lo que ocurrió con México, ese gobierno estableció una tasa arancelaria del 25% a los aceros chinos. El gobierno del presidente brasileño Lula, 25%. Los países europeos instalaron una salvaguardia del 32%. O sea, por lo tanto, no hay una situación que tengamos que sonrojarnos o decir esto lo vamos a hacer nosotros y va a provocar el desequilibrio en los mercados. No es así, porque se está entrando a proteger no solamente la empresa como tal, que es proveedora de acero, y eso es estratégico para el país, sino que también para toda una zona en materia de empleos de calidad, de empleos que respetan las leyes, de empleos que permiten que haya negociaciones colectivas apropiadas y adecuadas, y por lo tanto creo que no puede haber tanta espera en una situación que ya se agota. Y además, reitero, lo que menciono, México un 25%, Brasil un 25%, los países europeos un 32% de salvaguardia. Por tanto, no podría estar por debajo de aquello, porque si no, los desequilibrios que va a tener que seguir sosteniendo esta empresa, me refiero a la CAP, finalmente llevarían al cierre. Y no es lo que queremos los que vivimos en la región del Biobío y los que evidentemente nos quedaríamos con un problema de crisis de empleo mayor que la que ya hay, porque hay otras empresas que han venido cerrando y situaciones muy delicadas que se están empezando a vivir en la celulosa, en la loza, en pequeñas y medianas empresas agregadas a esta red de producción, en fin, qué decir de los servicios del comercio. Entonces, lo que abunda es el desempleo más que el empleo. Por eso insisto en esto, presidenta, de oficiar al presidente, ministro de Hacienda y ministro de Economía, que son claves en esta toma de decisiones. Bien, gracias, senador Saavedra. ¿Algún comentario por lo mismo? Sí, solo Ya. es muy simple. Es que yo creo que ahí es muy importante el estudio que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, porque hay empresas chilenas que también producen las mismas famosas bolas en China. ¿Y qué significa esto? Sobre los castigos que podemos tener en otras cosas. Ojo que esto no es solo decir le vamos a subir los aranceles a esto para proteger una empresa, que puede ser, pero el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un estudio de cuáles son las consecuencias que nos puede hacer los aranceles que nos puedan subir a nosotros como Chile en otras cosas, y nos puede quedar la grande. Entonces, ojalá que el Ministerio de Hacienda estudie el tema en forma global para ver, porque hay una razón social, estoy de acuerdo, Sí. pero Gracias, puede tener senador consecuencias. Sandón. Yo, en relación a ese punto, quiero decir dos cosas. Lo primero es que nosotros tuvimos no solo a la representante de la empresa, sino que también de los trabajadores. Hay una situación que ya es de todos conocida,
una situación económica que hace difícil sostener una empresa tan relevante, no solo el rubro del acero, sino que todos los condicionantes y sobre todo en el plano laboral y obviamente los contratistas y todos aquellos que laboran en razón de una industria que es grandiosa y que es además icónica de la región del Biobío y también del país. Dicho esto, nosotros quisiéramos, pero permítame, senador, lo primero es que nosotros enviamos una nota al Ministerio de Economía a propósito que hicimos una sesión especial incluso para aquello. Quisiéramos reiterar la nota. Y lo segundo, más allá a lo mejor de enviar un oficio, que también yo creo que es correcto hacerlo, si ustedes estuvieran a bien, podríamos solicitar una reunión tanto con el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y también el presidente de la República y los representantes de la empresa. A mí me parece que es de sumo relevante, vuelvo a decir, que en Concepción y la región del Biobío, que hoy día no solo hay un alto índice de vulnerabilidad, sino que además una fuerza laboral que está cada vez decayendo. Y creo que en ese contexto sería interesante si ustedes tuvieran a bien enviar la solicitud, tanto en reiterar el oficio, mandar el oficio que señala el senador Saavedra y además solicitar una reunión para ver el destino y cuáles son las acciones. Porque dicho sea de paso, cuando se trata de medidas arancelarias que impliquen costos, gastos, obviamente en ese contexto nosotros no tenemos competencia. Es el Ejecutivo el que lidera y el que tiene la potestad para aquello. Por eso creo que sería interesante conversarlo al más alto nivel y sobre todo entendiendo que esta es una preocupación no solo de la región del Biobío, sino que de la Comisión completa, como también de las regiones como la mía, que es la región de Ñuble y el resto del país a propósito de la industria del acero y sus derivados, entre ellos obviamente estos bolones de acero. ¿Les parece? Me parece, pero solo agregar un Senador comentario. Perdón, mire, no solamente la CAP, es que ya cerró una parte. Segundo, la empresa de alambres, que produce alambres para cerco para el mundo rural, claro, sí, pues ya está con problemas por justamente el mismo problema. Entonces esto hay que observar el conjunto de lo que es la industria del acero y también, evidentemente, Mólico tiene dificultades. Entonces se trata de tomar una decisión equilibrada respecto de cómo esto. Y lo otro es que también hay que ver el impacto que se produce en la molienda de cobre. Si nosotros, y lo advierto esto, si pasara lo peor, si se cierra acá Huachipato, o sea, se cierra Huachipato, Codelco y todas las compañías cupreras van a tener que comprar única y exclusivamente las bolas para moler el cobre o para chancarlo, se las van a tener que comprar a los chinos. Y eso genera una extrema dependencia y ha puesto en el breve plazo que eso se va a disparar y por tanto el costo de producir una tonelada de cobre también va a tener dificultades para el país. Entonces, no mezclemos las cosas, miremos con calma esto, pero sin pausa para que se tome la decisión lo antes posible. Muy bien. Además, agregar que estos insumos que son esenciales para la industria cuprífera tienen especificaciones especiales y particulares que se han ido generando solo a través de la empresa que hoy día, obviamente, ha hecho mención el senador Saavedra, Mólico. Entonces, en ese contexto, volver a reiterar, y es una preocupación además que ha sido una constante durante casi 6 o 7 meses esta comisión, así que bien, creo yo, esa referencia que nosotros, como bien dice, avancemos y solicitemos lo que acabamos de señalar. ¿Habría acuerdo para ello entonces? Acordado. Muy bien, vamos entonces a pasar al punto de la tabla. Habíamos ya comenzado la discusión de las indicaciones que tenían que ver con el proyecto que crea el registro consolidado de deuda. Quedaron pendientes algunas, habíamos visto la posibilidad de votar de manera unificada, de acuerdo a los temas. Yo no sé si hay una referencia en general que nos pueda hacer, no sé si la subsecretaria o la asesora legislativa o quien quiera usted designar, subsecretaria, para avanzar de esa forma y poder alcanzar a lo mejor a despachar este proyecto en esta sesión. Tiene la palabra, subsecretaria. Sí, presidenta, por su intermedio. Nosotros habíamos sugerido una agrupación en la sesión anterior, aprovecho de saludar a los senadores también, y donde estaba en una primera instancia las indicaciones que tenían que ver con unificación y coherencia normativa, pero como la sesión anterior fuimos por orden de indicación, en realidad ya de esas quedan pendientes la indicación 16, 18, 19, 20,
de ese grupo. Después, en todo lo que es sistema mixto, también como fuimos por orden, lo que eran normas de olvido financiero y consentimiento ya se aprobó, que era la indicación 6. Y después estaba el grupo del sistema mixto, donde se aprobó la indicación 1, 2 y 8, en realidad la 8 se retiró, perdón, y solo queda la 21, que es del senador Durana. Y después venían la serie de indicaciones de procedimiento de reclamo y formas de ejercer los derechos de los deudores, donde se aprobó la 11 y 12, estamos en la 13. Entonces, sí, sigue por orden correlativo, pero igual hemos ido avanzando en los distintos paquetes. Perfecto. Entonces vamos avanzando de la misma manera que comenzamos la vez pasada por orden. Quedamos en el artículo 13, si mal no recuerdo. No, indicación 13. El artículo 9, indicación el artículo 9, 13. Indicación 13. Que le dé lectura a nuestro secretario y damos la palabra de acuerdo a quienes sean los autores. Gracias, Presidenta. El artículo 9 se refiere al derecho a cancelación y la indicación 13 recaía en el inciso tercero del artículo 9. Es que de la misma línea, claro, es la misma línea. Es del honorable senador señor Durana para sustituir la frase final que dice: recibida la nueva información, la comisión deberá incorporarla en el registro dentro del plazo de 5 días hábiles bancarios. Ese debate se dio respecto de la indicación anterior de otro de los derechos de los deudores, específicamente el derecho de la actualización, rectificación y complementación, y lo que acordó la comisión fue sustituir la frase final por el plazo, que esto se incorporaría en el registro dentro del plazo máximo de 7 días bancarios. Hábiles bancarios, por Hábiles su intermedio, bancarios. Presidente. Perfecto. ¿Les parece? Se acoge la indicación y se amplía, quedamos en acordarla en conjunto para que sean 7 días hábiles. Acordada entonces. Si les parece, unánimemente. Vamos. Vamos al artículo 10. ¿A cuál vamos? Al artículo 10, que es otro de los derechos de los deudores, que es gratuidad e irrenunciabilidad de los derechos. La indicación 14 es de los honorables senadores señora Carvajal y señor Santón, para reemplazar el encabezado por el siguiente. Artículo 10, gratuidad e irrenunciabilidad de los derechos, que igual dice: el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley será siempre gratuito, y agrega para los deudores. Esa es la diferencia con el texto aprobado en general. Artículo 10, sí. Más la indicación ampliada. Y al agregar a la frase será siempre gratuito para los deudores, ofrezco la palabra al subsecretario. Sí, el objetivo de este registro, uno de los objetivos, por supuesto, es dar acceso gratuito a todos, tanto a los deudores como a los reportantes. Entonces, nos parece que solo dejar gratuito deja claro que es gratuito para todos aquellos que puedan acceder a la información. Si pusiéramos para los deudores, habría que agregar para todo el resto que es gratuito el acceso. Entonces se podría entender que solo es gratuito para los deudores, pero también es gratuito para los reportantes. Por eso nosotros habíamos más bien sugerido dejarla como estaba, de modo que no haya después una interpretación legal que diga como solo sale gratuito para los deudores, los reportantes puedan de alguna forma sentir que esto favorece más bien a los deudores y que habría que de alguna forma traspasarle el cobro del registro de su administración a los reportantes cuando no es el objetivo y es parte también del informe financiero de que esto está dentro del presupuesto de la CMF. Yo diría que... Entonces le pido retirarla. Pero espérese, si generaría alguna dificultad agregar, será gratuito para los deudores y para los reportantes. Es que yo creo que es importante, porque si usted no deja el cierre o el límite, cualquiera puede entonces solicitar gratuitamente esta información.
Entonces, cuando hay una nominación, perdón, senador, cuando hay una nominación, yo dejo establecido que es para quien solicita, y solo pueden solicitar los deudores, como también los reportantes. Entonces, cerramos, digamos, la habilitación y no la ampliamos a gratuito para... ¿Me explico? Sí, o sea, nosotros habíamos entendido que no era necesario ponerle, digamos, un sujeto después de siempre gratuito, porque estamos en el artículo 10 de gratuidad y renunciabilidad de los derechos, y estamos hablando del ejercicio de los derechos consagrados en la ley. Y la ley en general actúa respecto de deudores, reportantes, pero eventualmente si uno lo deja en estricto solo a deudores y reportantes, o sea, primero a deudores solo no, porque no le vamos a cobrar a los reportantes. Entonces, si no lo ponemos, no adicionamos reportantes, podría alguien entender que como solo se pone gratuito a los deudores, después habría que ir a cobrar a los reportantes. Pero también han habido otros que quieren que eventualmente, por ejemplo, los burós. Bueno, los burós nosotros ya los incorporamos como reportante a propósito del cambio que hicimos en el artículo 5 y en relación con la ley FinTech. Pero eventualmente, claro, son solo los deudores y reportantes, pero si a futuro hubiese otro, se podría entender de que habría que cobrarle si es que no está en estricto sensu señalado. Entonces nos parecía que era mejor dejarlo hasta siempre gratuito. Pero yo la retiro, ¿eh? Está bien, pues estoy de acuerdo con lo suyo. Yo preferiría que quedara deudores y reportantes, porque al final del día son aquellos a los que está haciendo referencia a la ley y no daña, o sea, al final no daña, porque quien sea luego y tenga esa calidad podrá, digamos, aspirar a la gratuidad, por así decirlo. Pues en general gratuito. No sé si un tercero podrá intervenir a solicitud de quién y también sea gratuito, no sé. Bueno, Presidenta, si le parece, también me gustaría que le diera la palabra a nuestro coordinador de Mercado de Capitales. Muy bien. Presidenta, por su intermedio, en realidad, en la medida que el acceso al registro está restringido solo para reportantes y deudores, ponerlo gratuito a secas, de hecho, implica que son solo ellos los que podrían revisar esta información. La única forma de que alguien diferente a reportantes y deudores pudiese acceder a esa información es que después se haga una reforma a la ley, un cambio a la ley, donde se permite el acceso a otro tipo de persona o institución, de manera tal que en principio no existiría ese problema. Cuando uno interpreta la ley, hay, no sé si 24 o 25 artículos que se llama el capítulo de interpretación de la ley en el Código Civil. Entonces hay bastante criterio y cosas que a veces también quedan, al no quedar claramente establecido, pueden generarse algunas dudas. Entonces, Presidenta, por su intermedio tendría que ser deudores y reportantes, pero lo que no podemos dejar es solo deudores, porque si no se entiende que a los reportantes se les puede cobrar. Bien. ¿Les parece? ¿Vota a favor, Rosandón? Senador, perdón. Con la propuesta. Si Milier, el rey de Tacna, lo acepta, no tengo ningún problema. Sí, pues agregan los dos, agregándose reportantes y deudores. Muy bien, bien, aprobado entonces. Vamos a La Secretaría entiende que no retira finalmente la indicación. Ya. Agregándoles, se le autoriza a la Secretaría con para que agregue modificaciones. con acuerdo de los autores y de la Para los deudores y reportantes. Muy bien. La siguiente Vamos, indicación que se 15 puede. es Quedan del 5 presidente más. del presidente de la República y es de carácter formal, pero tiene una dificultad porque dice para reemplazar la conjunción o por y. Y en este inciso hay o está repetido 3 veces, así que es necesario precisarlo. Subsecretario, ¿tiene la palabra? Sí, Presidenta, por su intermedio. Lo que dice ese inciso es: los derechos de este título se podrán ejercer de manera presencial, y antes decía, o mediante sistemas o medios digitales. Y nosotros lo que con esta indicación se busca es que diga: los derechos de este título se podrán ejercer de manera presencial y mediante sistemas o medios digitales. De modo que una persona pueda acceder de manera presencial y también de manera digital.
lo que no ocurriría con el O, porque podría la CMF solo tener medios digitales y no las personas poder acceder de manera presencial. Por eso el I. O sea, uno pone la conjunción y el otro la opción. Claro. ¿Ah? O es uno el otro El o I uno y obliga a los otro. dos a tener Por medios eso. presenciales y medios digitales. El segundo O, diría yo, Presidenta, por su intermedio, que no está de más porque es mediante sistemas o medios digitales, y en los dos casos estamos hablando de los temas digitales. Entonces nuestra indicación es para el primer O, para el que dice los derechos de este título se podrán ejercer de manera presencial y mediante sistemas o medios digitales. Cero más adelante también. Ejercer de manera presencial o mediante sistemas y medios digitales. No, pero que la indicación, la primera es O y luego la I. Primero la I y después la O. No, está en la indicación 15, está al revés. Está primero la O y luego la I. Claro, que explicó la subsecretaria es que puede acceder de manera presencial y mediante sistema o medios digitales, una u otra. Ah, perfecto. Lo que estamos Es solo uno nomás. es la Entonces I quedaría, a los la derechos primera considerados O. en este título se podrán ejercer de manera presencial y mediante sistemas o medios digitales. ¿Les parece? Entonces, La tercera tampoco, la tercera tampoco. a ver, para que quede súper claro. La primera O se sustituye por I. Eso es. Nada más. Entonces quedaría: los derechos consagrados en este título se podrán ejercer de manera presencial y mediante sistemas o medios digitales. Perfecto. ¿Habría unanimidad para aquello? Aprobado. Continuamos. El artículo 11 se refiere al principio de especialidad de derechos y la indicación 16 es de su excelencia el Presidente de la República para agregar al final lo siguiente: la exclusión anterior será aplicable solo respecto de derechos con el mismo alcance, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley. La Secretaría entiende que esa referencia al artículo 17 es considerando la aprobación de las indicaciones presentadas, porque actualmente está como artículo 18. Sí, Presidenta, por su intermedio, lo que busca esta indicación es recordar que esto forma parte del paquete que le hemos llamado unificación y coherencia normativa, y donde dentro de esa coherencia normativa estaba lo contemplado en materia de datos personales, y por tanto lo que se busca acá es que se aplique solo respecto de los derechos del mismo alcance, sin el perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17. Y el artículo 17, que está más adelante y que es nuevo, lo que se hace ahí es acoger la sugerencia del CERNAC en el sentido de especificar que la regla general es la supletoriedad de la ley de datos personales, salvo lo que se logre establecer en referencias cruzadas en el artículo 11 y 17, que el 17 lo vamos a ver más adelante. Que, si quiere lo puedo ver al tiro para que no Veámoslo nos perdamos. juntos, porque además el 17 no está ahí, se elimina. Sí. Entonces, Claro, es el 17 nuevo, que de hecho habla de la regulación supletoria. ¿les parece que veamos el 17 nuevo y luego votamos la referencia de este artículo al 17 y hacemos los dos? Porque el 17 hay que probarlo, porque si no, no va a poder Claro, hacer referencia. exactamente. Entonces veamos el 17. Entonces, en El otras palabras, aquí 17 lo que se nuevo. hace es hacer referencia de datos personales, y en lo que sea específico es a lo dispuesto en el nuevo artículo 17, que dice, artículo 17, regulación supletoria.
En lo que no Perdón, entonces vamos a someter a votación el artículo 17 nuevo. ¿Ya? Y el 11. Y el 11. Vamos a... No, porque como las indicaciones hacen referencia al 17, claro, si se cae el 17, las indicaciones no tendrían razón de ser. Entonces tendría que ser aprobar el 17 y luego aprobar las indicaciones que hacen referencia al 17. Por eso yo prefiero... No, lo que plantea la presidenta es adelantar el análisis del artículo 18 y las indicaciones que recaen sobre el artículo 18, que pasa a ser 17. ¿En qué indicaciones? La indicación 19 y 20. ¿Cuál es la regulación supletoria para Exacto. que se entienda que es Para la ley? entender las indicaciones, entonces como las indicaciones son subsidiarias al artículo principal, hay que aprobar primero el artículo. Eso hay que hacer. Exacto. Entonces, después vamos a lo que quedó en el artículo, las indicaciones al artículo 11. Ya, subsecretaria, por Entonces, favor, el 17 si nuevo. les parece, el 11, lo que nosotros estamos aquí agregando es que el 11 dice, principio de especialidad del derecho. Los derechos contemplados en este título serán excluyentes de aquellos que otorgue la ley 19.628 sobre protección de vía personal, no pudiendo ejercerse estos últimos respecto de los datos almacenados en el registro. La exclusión anterior será aplicable solo respecto de los derechos del mismo alcance, es decir, datos personales, prima por sobre el resto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley. Y el nuevo artículo 17 al que nos estamos refiriendo, porque el antiguo hay una indicación del Ejecutivo para suprimirlo, ¿ya? Y el artículo 17 dice regulación supletoria. En lo no regulado por esta ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, salvo con salvedad del título 3, de conformidad a lo dispuesto en el título 11 de esta ley. Entonces, lo que se busca con esta indicación es reforzar la modificación anterior del artículo 11 en el sentido de aclarar que la regla general es la supletoriedad de la ley de datos personales, por sobre lo que se señala en el título tercero respecto a lo que se establece con el mecanismo de especialidad para resguardar la seguridad jurídica. Es decir, siempre prima en lo específico la ley de datos personales. Y como estaba referido en dos partes, se tuvo que hacer la referencia cruzada. No sé si fui medio enredada en la explicación. Yo aprovecho de preguntar, como Secretaría observamos que la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República se refiere a la ley 19.628 y el punto aparte, y después en el proyecto aprobado en general está esa mención a la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, pero agrega con la salvedad del título tercero. Entonces, lo que nosotros queríamos consultar es que si esa frase final, con la salvedad de su título tercero, que está precisamente referido a las obligaciones de carácter financiero, se mantiene o no. Indicación 19, dicen. ¿Sí, subsecretaria? Sí, la indicación 19 es al artículo 17 que está leyendo el secretario, que antes se acababa con la salvedad del título tercero, pero que se agrega de conformidad a lo estipulado en el artículo 11 de esta ley. Sí. Y el 11 es que la 11 que establece la supletoriedad de carácter general, claro, a todo evento, y que es lo que señala, lo que dice el nuevo 17, es decir, a la ley de datos, o sea, lo que se refiere a esta ley se va al principio de especialidad. Y en lo no alcanzado en esta ley en específico, se va a lo que dice el artículo 11 de la ley en referencia, que es la ley de datos personales. Eso en general. Entonces la indicación está mal formulada, porque está dejando fuera esta parte final. Debería decir entonces entre la expresión título tercero y el punto aparte, para que no borrar esa parte final. ¿Le puedo pasar la palabra? Por supuesto, subsecretaria.
Gracias, presidenta. Por su intermedio, efectivamente lo que la precisión de la Secretaría es correcta. Es decir, la indicación dice que va antes, o sea, después de la coma que dice vida privada, pero en realidad tiene que ir al final. De manera que simplemente lo que se hace entre los artículos 11 y el 17 nuevo es una referencia cruzada, estableciendo un principio de especialidad en esta ley solamente para el efectos del título tercero, que es lo que consagra el artículo 11. El registro de la deuda, digamos. Exacto. Solo para esos Solo para efectos. efectos del título Respecto tercero a lo de la demás, ley de deuda se van a esas consolidada. dos leyes que tienen que ver con la protección de datos Exacto, personales. que es la nueva ley de datos personales. Entonces, se hace una referencia cruzada solamente para establecer el principio de especialidad con la precisión de lo que dice la Secretaría, es decir, que iría al final. Correcto. Y entonces el artículo 17 nuevo quedaría regulación supletoria. En lo no regulado por esta ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con la salvedad de su título tercero, que es lo que dice el artículo 11, de conformidad con lo estipulado por el artículo 11 de esta ley. Y en el artículo 11, entonces, hacemos la indicación que se refiere a este artículo de regulación supletoria e incluye la sugerencia del CERNAC de referirse solamente a aquellos derechos que tengan el mismo alcance. Obvio que hay el principio de especialidad. Exacto. Porque si no sería materia de discusión legal, decir Correcto. hasta dónde alcanza la especialidad. Sí. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, procedemos a votar el 17 nuevo con las indicaciones formuladas tanto en el artículo 11 y la referencia de precisión de ¿cómo se llama? Sí, no, pero con referencia a lo que usted señala en la coma, digamos, con modificaciones. Presidenta, con la corrección que plantea el secretario, la indicación que presentamos nosotros, la 20, estaría subsumida. Habría que retirarla. La retiro. ¿Se entiende entonces subsumida la 20? Porque ya está incorporada en lo que ya ha señalado el Ejecutivo. Ya. ¿Por qué retira algo que no es de él? Tampoco es de él. Pero dice Carvajal. Carvajal and Company. La Collera, Osandón y Carvajal. Presidenta. Entonces, ¿les parece que aprobáramos entonces las dos indicaciones, el 17.9, o sea, el 17 nuevo, y ¿queda alguno? La indicación 16 es la que se estaría aprobando y la 19 con modificación. La 16, la 19 y también el artículo 17 nuevo. Claro. Y la 20 se La 20 se retira. ¿Habría acuerdo unánime para aquello? Muy bien, aprobado. Con las adecuaciones. Entonces aprobamos la 19 y ¿qué hacemos con la 20? La 19, la 16, el 17 nuevo y el 18. Sí, el artículo 12, Presidente, se refiere a los procedimientos, algo que ya explicó la subsecretaria en las sesiones anteriores. Y la indicación 17 agrega incisos que se expresan ahí. 19, 20, 16, 17. Las que acabamos de aprobar están referidos al artículo 18, que pasa a ser 17, y se aprueba la indicación 19, se aprobó la indicación 19 con modificación y el 20 se retiró. Fue retirada por su autor. Y la 16 se aprobó. Sí, pues. La indicación es 17. Artículo 12. Procedimientos. La Comisión establecerá, mediante norma de carácter general, las formalidades, procedimientos, plazos, formas de comunicación y demás aspectos que estime necesarios para la implementación y aplicación de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10. Derecho del acceso a la información, derecho a actualización, rectificación o complementación, derecho de cancelación, gratuidad e irrenunciabilidad de los derechos, respectivamente. La indicación 17 es de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y nuevo. Y como señalaba anteriormente, es algo que fue explicado por la subsecretaria en las sesiones anteriores, apoyada en una gráfica. No sé si, Presidenta. Sí, que es el procedimiento que vimos y que tuvimos dos ocasiones, porque la primera, que fue la presentación el día lunes pasado, quedaron algunas dudas que se rectificaron el día martes y se dieron por entendida y aprobada en la fórmula de cómo se accede y cómo se hace efectivo este procedimiento para los deudores o para los con la presencia de la CMF, obviamente, y con los derechos que le asisten, por supuesto, los reportantes, que estaba ahí.
Eso está contenido en el artículo 22 y el 17 contempla esa fórmula de procedimiento. Entonces, votamos el artículo 12 con la indicación. Exacto, la indicación. Lo único, tenemos dos observaciones, una meramente de carácter formal, que hay una referencia interna cuando habla de artículos 8º y 9º de esta ley. ¿Y cuál es la observación de la Secretaría? Es que los artículos de este proyecto están con números cardinales, no ordinales. Y lo segundo, que está más adelante, que la otra referencia es... Exacto. Cuando dice la ley 21.398 que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de consumidores, un proyecto que se tramitó por esta comisión, tomó mucho trabajo, consideramos que es mejor hacer una referencia a la ley que modifica, que es la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Claro, darle más precisión en vez de la anterior, es decir, se cambió esa ley. Están todos incorporados a la ley. Están incorporados a la nueva ley, digamos, no retrotraernos a la ley anterior a esa. ¿Les parece? Bien. Entonces, damos por aprobada la indicación número 17 con las especificaciones formales que ha relatado muy precisamente el abogado secretario, y con la referencia obviamente y la modificación al cambio y al número de ley. Bien, ¿sometemos a votación o si les parece lo aprobamos unánimemente? ¿Les parece? ¿Sí les parece? ¿Sí les parece? Muy bien, aprobado unánimemente. Nos quedaría entonces... Queda poco. El artículo 17 ya se ha explicado. ¿Ya lo aprobamos? Claro, porque El en la nuevo indicación 18 el presidente de la República lo elimina, adecuando el orden correlativo de los artículos siguientes. ¿Y por qué? Porque sanciones aplicables ahora está regulado más adelante. Bien, sí se entiende aprobado. Sí. Lo aprobamos adelante. Ya. Y entonces nos pasamos al artículo nuevo, que es la indicación 21 del honorable senador señor Durana, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el registro de deuda consolidada, los responsables de registros o bancos de datos personales de carácter económico, financiero, bancario, comercial, así como sus usuarios, deberán tratar la información de forma que permita favorecer los fines de expansión y acceso al crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar los datos en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio. ¿Sí? Otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en información relativa al incumplimiento de obligaciones suministradas por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. Para ello podrán comunicar información que verse sobre el cumplimiento oportuno de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, o que refleje su situación crediticia, siempre y cuando se enmarquen dentro de las finalidades del artículo primero y el titular, sería el artículo 1, y el titular de los datos no se haya opuesto al tratamiento de esta información. Para que el titular de los datos haga ejercicio del derecho a oposición al que se refiere el inciso anterior, bastará comunicarlo al responsable del registro o banco de datos. Ofrezco la palabra, senador Durana, primero, para que explique su indicación, que más bien es un artículo nuevo. No, básicamente aquí lo que se quiere es que es establecer efectos que una evaluación de crédito concurra información del registro y pueda ser combinada con otras formas de evaluación crediticia, ¿ya? De tal manera que se utilice todo el sistema de información que está disponible. Y eso, veamos, no sé si no tiene problema de admisibilidad, por lo tanto me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo. Sí, yo ahí tengo un punto a propósito de que si nosotros podemos generar, digamos, que la observancia o el diagnóstico de cierta información tenga un mérito del cual no es el objetivo de la ley. Entonces yo no sé si eso es posible hacerlo, porque por una parte es contener datos y por otra interpretarle y darle ciertas directrices de los cuales no es el objetivo del proyecto de ley. Uno pudiera proponer, digamos, que se tenga a la vista y que se genere un criterio, no sé, con la información disponible, pero darle una orientación no es el objetivo que yo sostengo tiene el proyecto de ley. Senador Durán. En función de lo que usted establece, creo que el objetivo, por lo que entiendo,
es la consolidación de información crediticia bancaria, tanto positiva como negativa. Por lo tanto, veo, no sé por qué no podría tener una calificación como usted lo establece, presidente. Sí. Tal vez no me expliqué bien, pero en la parte primaria del artículo, creo que el inciso primero sí, efectivamente usted señala que es el objeto del proyecto, digamos, sobre el registro de deuda social, los responsables del registro banco de datos personales, carácter económico, financiero, bancario y comercial, así como sus usuarios, deberán tener la información de forma que permita favorecer los fines de expansión y acceso al crédito. Hasta ahí yo creo que está bien, porque es el objetivo. Pero luego cuando dice que los usuarios de este tipo de información deberán valorar los datos en forma concurrente con otros factores o elementos que técnicamente inciden en el estudio, creo que ahí va en el fondo de la valoración, que no es el punto del cual yo creo que es el objetivo de esta ley. Por tanto, yo solo señalar que respecto al inciso primero, el artículo 21 tiene coincidencia con el objetivo de la ley. El resto, respecto a la valoración, diagnóstico, criterios u otros, creo que no cabe dentro de eso, en mi opinión. No sé qué dice la subsecretaria. Sí, bueno, Presidenta, por su intermedio. Nosotros, como Ejecutivo, también coincidimos que en algunos ámbitos de esta indicación se excede lo que se genera con este proyecto, en particular porque este proyecto no da cuenta de valorar los datos concurrentes con otros factores y elementos de juicio técnicamente inciden en el riesgo análisis de crédito. Lo que hace es generar un registro para el cual acceden distintas personas, incluyendo, por supuesto, los deudores, como los reportantes. Entonces, en ese sentido, sentimos que se norma más allá de lo que son las ideas matrices del proyecto, que es la generación del registro. Además, en la propuesta no se solicita el consentimiento al deudor, y sino que se le concede el derecho de oposición, y eso creemos que también es una carga adicional. Sin perjuicio de todo lo anterior, entendemos que lo que está detrás de la indicación, que es el generar un sistema mixto, donde no sea el registro como la única fuente del dato, es algo que corregimos con la indicación que se planteó en el artículo 2 del Ejecutivo, en particular es lo que se agregó en la letra E. Por tanto, entendemos que el carácter mixto del sistema y de acceso a su información es algo que lo indicamos, y que por tanto los burós privados que son fiscalizados por la CMF en calidad de entidades de asesoría crediticia regulados por la ley FinTech pueden acceder a la información con los resguardos que establece el proyecto y el tratamiento de la misma, y eso es parte de la indicación, como señalé, en el artículo 2, letra E, donde se hace referencia, para recordar, porque eso ya de hecho se aprobó en la sesión anterior, donde se agrega dentro de los reportantes que antes estaban los bancos, las compañías de seguros, los agentes administradores de mutuos hipotecarios, etcétera. Al final se agregó incluyendo entidades de asesoría crediticia reguladas por la ley 21.521, que es la FinTech. Entonces, desde un punto de vista de fondo, entendemos que la indicación del senador Durana estaría incorporada en el cambio que hicimos en el artículo 2, letra E, y desde un punto de vista de la forma nos parece que excede en otros ámbitos lo que es este proyecto de ley, Presidenta, por su intermedio. Senador Durana. Ok, retiro la indicación. Muy bien. Retirada entonces la indicación del 21. O sea, Se dejará su primera constancia del parte debate. está subsumida a lo que es el fondo del proyecto. Ya, muy bien. ¿Nos quedaría entonces el artículo? Nos quedaría un título quinto nuevo que Ya. propone incorporar la indicación 22 de Su Excelencia el Presidente de la República. Y el título quinto, su epígrafe es de la responsabilidad, las infracciones y las sanciones aplicables. Esta materia también fue explicada por la subsecretaria en las sesiones anteriores. El artículo 18 dispone que habrá infracciones leves, graves y gravísimas, indicando cuáles son cada una de ellas. El artículo 19... Había una duda solo ahí, que alguien nos hizo saber, era a propósito de dos, no sé si las tenemos a la vista, las sanciones al final,
que coincidían con la misma En sanción. la pena privativa Sí, de libertad. que era en los mismos días, digamos. Sí, las infracciones graves y las infracciones gravísimas tienen considerada la misma pena privativa de libertad, reclusión menor en su grado mínimo a medio. ¿Podrán aclararlo? No sé, subsecretaria, en Sí, relación a eso. Presidenta, por su intermedio. En el caso de las graves, es la misma sanción, pero con la reincidencia, dice. En cambio, gravísima es efectivamente esa sanción de manera directa. ¿Le podemos dar lectura cómo se...? Señalemos, secretario, la página y la indicación para tenerlo a la vista. Esa es la diferencia, perfecto. La página, el artículo 23, la página 19, en la página 18 del comparado. página 18 del comparado. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 siguiente, la Comisión podrá aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado a la infracción cometida, además de que podrá ser sancionada con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Claro. Y después, Es que no se entiende así, ¿eh? las infracciones gravísimas serán sancionadas con una multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales, además de que podrán ser sancionadas con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Claro, como plantea la subsecretaria, en el primer caso se llegaría a una pena privativa de libertad en la medida que haya reincidencia. Pues habría que redactarla como que se entendiera que bajo esa reincidencia las multas podrían alcanzar esos grados de pena, digamos. Presidenta, por su intermedio, si le parece, podemos subir además podrán ser sancionados con pena de reclusión menor en su grado mínimo y medio. A continuación, en la letra C dice, las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales, además de que podrán ser sancionadas con pena de reclusión, pero eso solo en caso de reincidencia. Entonces, no sé si eso habría que cambiar como el orden de la redacción. Si es que no queda claro, pero en todo caso era en caso de reincidencia, de conformidad a lo estipulado en el artículo 24, la Comisión podrá aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado. O sea que está mucho mejor redactado en ese inciso que en el anterior. Sí. Queda mucho más claro. A ver si se pudiera copiar las fórmulas para que quedara claramente establecido que en caso de reincidencia se podrá ser sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Sí, senador Durano, tiene la palabra. Yo quisiera hacer una presentación con respecto a lo que he estado trabajando con mi asesor legislativo y en función de eso que me pueda responder la señora subsecretaria y su equipo. Fundamentalmente en materia de lo que significa el régimen de infracciones y sanciones aplicables del registro de deuda consolidada. Desde la perspectiva, por lo menos del equipo que me asesora, de la responsabilidad, las infracciones y las sanciones aplicables, tenemos algunas diferencias con el artículo 18, es decir, que señala que las infracciones establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran corresponderle. Es decir, la norma tiene infracciones específicas y por lo tanto se crea un sistema sancionatorio propio del registro, con independencia de responsabilidades legales, civiles o penales del resto del ordenamiento jurídico. Después, en el inciso primero del artículo 19 establece que la Comisión podrá suspender hasta por un año el acceso al registro de reportantes, ya sea que accedan directamente o a través de mandatarios. La mencionada suspensión no eximirá al reportante de la correspondiente obligación de reporte y de las demás obligaciones que establezca la presente ley. Es más, de acuerdo al artículo 24 de la CMF, de acuerdo al artículo 24, la CMF podrá calificar las circunstancias atenuantes y agravantes. Así como está redactado, por lo menos tendría la siguiente implicancia. La CMF decidiría en única instancia, sin que exista contemplado un recurso para revisar la sanción, y no existiría la posibilidad de judicializar la procedencia de la sanción. Los reportantes quedan suspendidos de acceder a un registro público, el único que se estima suficiente y obligatorio,
¿Significa entonces que los reportantes quedan suspendidos también en su facultad de otorgar crédito? ¿Podrían seguir otorgando créditos recurriendo a los burós privados de información en el periodo en que está suspendido el registro? Después, el artículo 23, en relación a las sanciones gravísimas, establece que la comisión podrá aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado a la infracción cometida. Además de que podrán ser sancionadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio, y el inciso siguiente señala, comillas, las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales, además de que podrán ser sancionadas con la pena de reclusión menor en su grado mínimo medio. Es decir, el hecho de que la CMF pueda aplicar sanciones penales creo que es inconstitucional. Gracias, presidente. Subsecretaria. Sí, a ver, primero la estructura del artículo 19, 18, 19, etcétera, donde se habla de, voy a partir por el 18, donde se habla de infracciones leves, graves, gravísimas, y donde se señala que las infracciones cometidas por los reportantes de derechos y obligaciones establecidas en esta ley se califican atendida la gravedad, etcétera, y que eso no opta sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales. En realidad es bien estándar Ahí estamos bien, digamos, de toda la normativa. No es que, en general, si uno mira la ley de datos personales, también tiene sanciones leves, graves, gravísimas, lo que no opta a que, si corresponde, ¿no es cierto?, puedan perseguirse responsabilidades legales, civiles o penales. Por tanto, para nosotros el artículo 18 es bien estándar de lo que es la normativa en general, donde hay leyes específicas que tienen ciertos niveles de sanciones y otras. Respecto del artículo 19, que establece la sanción de suspensión de acceso al registro, eso es importante aclarar y reforzar que la suspensión de acceso es al registro, no al otorgamiento de crédito. Es decir, el reportante, cualquiera sea, puede seguir entregando crédito. Lo que si es que existe una sanción que lo suspenda acceso al registro, no significa que no pueda a su vez entregar crédito y usar la información misma que ellos tienen. Claro, pero tal vez, perdón la interrupción, subsecretaria, pero el cuestionamiento que hace el senador es decir, ¿suspende solo el acceso a este registro o a los demás? Solo este. Solo a este. Sí. Como hoy día lo hacen, de alguna forma. Hoy día existe... O sea, podría tener el criterio de decir, ¿tengo registro consolidado de deuda a la vista o no lo tengo? ¿O me hago solamente, o tomo conocimiento solamente de los demás antecedentes que tengo a través de otras vías? A su costo, por cierto. Respecto de también del artículo 23, en relación a... importante aclarar que todas las actuaciones que realice la CMF son recurribles, es decir, se puede hacer reposición de ilegalidad, esto incluye la aplicación de sanciones incluso de la ley, siempre se puede, entonces no es distinto a lo que ocurre con otras cosas, pero si no fuera suficiente, uno podría incluir la referencia respectiva al DL 3538, que es el que da cuenta digamos, de las responsabilidades que tiene la CMF. Y en el caso de las penas privativas de libertad, que insisto, es solo en el caso de que sean graves con reincidencia, no es por una primera vez, como lo habíamos mencionado previamente, o gravísima, se puede agregar nuevamente de conformidad con lo estipulado en los artículos 3, en los títulos 3, 4 y 5 del DL 3538. El título 3 es de apremio y sanciones, estoy hablando de la normativa que propia a la CMF, el título 4 que es el procedimiento sancionatorio y el título 5 que son los recursos. Uno podría, para hacerlo más, digamos, fuerte, el condicionar de conformidad con lo estipulado en los títulos 3, 4 y 5 del DL 3538. Pero entendemos en todo caso que siempre el actuar de la CMF está regulado por este propio decreto de ley. Bien, o sea, queda claro y eso, bueno, como alguien diría, ahí está el legislador, uno puede modificar y establecer sanciones y más aún si están ya derivadas de casos en materia financiera que también se estipulan allí.
Lo otro respecto al alcance, efectivamente lo ha ratificado la subsecretaria, eso en referencia a este registro. Hay que dar la duda porque uno podría pensar si no es ese también un incentivo perverso para que, no haciéndose cargo de lo que está en el registro y impidiendo dar conocimiento, ¿cierto?, de un registro de deuda, pudiera entonces como alternativa sujetarse solo a aquellos registros de los cuales los burós tienen que acceder a la información de pagado. Entonces, para evitar eso, me gustaría que quedara claro cómo se enfrenta. Gracias, Presidenta. Solo para aclarar, el mismo artículo 19 que establece la sanción de suspensión de acceso al registro señala que la suspensión no eximirá al reportante de la correspondiente obligación de reporte y de las demás obligaciones que establezca la ley. Por lo tanto, la sanción es al reportante que incumple, él sigue cumpliendo con sus obligaciones, envía toda la información, pero la sanción es que en el fondo este reportante no accede al registro público y gratuito y en la evaluación de crédito lo tendría que hacer a su costa. Pero en el fondo no existe ese incentivo, digamos, de dejar de reportar. El registro se sigue poblando porque este reportante sigue obligado a todas las obligaciones de esta ley, incluido el enviar de información. Yo hago referencia a que si nos ponemos en el otro extremo, alguien que no quiera hacer uso de ese registro, dice, yo no puedo tener a la vista tu registro porque estoy suspendida, entonces váyase a un buró privado y pague, y en razón de eso venga y utilice, lo que podría significar que hay una negativa y un incentivo perverso para no entregar una información debida en tiempo a efectos de solo tener que acudir el deudor a una entidad privada para poder tener alguna información. Sin perjuicio que esto acarrea sanciones, obviamente, la negativa, qué sé yo, pero me refiero a que tenerlo a la vista aquello, digamos. Senador Durana. No, sería importante que hablan de modificar la redacción, ¿no es cierto? Sería importante modificar la redacción y van a hacer referencia a un decreto. Sí, senador, por su intermedio, Presidenta. El decreto en realidad podemos poner al final del artículo 23, al final de la letra referencia B, de conformidad con los títulos 3, 4 y 5 del DL 3538, que es el que corresponde a la CMF. Bien, porque eso justificaría las penas altas, digamos. O sea, que la negativa per se evita que se genere esto un incentivo, como ya decía hace un minuto, perverso para negarse, digamos, sin justificación ni justa causa, digamos. O sea, las sanciones son bien específicas y bien altas. Eso. ¿Ofrezco la palabra? Bueno, ¿sometemos a votación entonces? Con ese cambio. Con la especificación a que hace referencia cuando establece pena. Presidente, ¿usted pone a votación la indicación 22 completa? Claro, que establece el título quinto, que es el que hemos estado haciendo referencia, con el que artículo contiene. 18, el artículo 19, el 20, el 21, el 22, El 23 con las modificaciones. el 23 con las indicaciones que ya las vimos, que tiene que especificar cuando se trata de reincidencia. Eso sería. Y la 24, que son las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad. Sí. Vimos solamente la infracción y las sanciones aplicables, yo me quedaría ahí. Y hasta el 23, hasta el artículo 23 y el 24, circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad, que está también contenido, me voy a dar la tarea de leérselos. Se considerarán circunstancias atenuantes la colaboración que el reportante preste a la investigación administrativa que pueda iniciar la comisión. 2, la ausencia de sanciones previas del reportante. 3, la autodenuncia ante la comisión. Junto con la autodenuncia, el infractor deberá comunicar las medidas adoptadas para el cese de los hechos que originaron la infracción o las medidas de mitigación implementadas según corresponda. Y también se considerarán aquellas circunstancias agravantes, la reincidencia, que tiene una pena ya mayor, y existe reincidencia cuando el reportante ha sido sancionado por infracciones graves y gravísimas en 2 o más ocasiones, en los últimos 36 meses, por infracción a esta ley, y dicho plazo se contará desde que la resolución que aplicó la sanción se encuentre firme o ejecutoriada. Y 2, el carácter continuado de la infracción. Está muy claro, creo yo.
Votamos entonces. Se pone en votación el artículo 22. La indicación 22. Claro, que implica el título quinto con las circunstancias agravantes y las infracciones. Sí, previo a eso, yo me gustaría preguntarle al senador Durana si es que con las observaciones del artículo 19 usted está levantando una cuestión de constitucionalidad, porque es un precedente importante al momento de hacer un requerimiento ante el tribunal. Sí, yo me voy a Dejamos la abstener, constancia. me voy a abstener para estudiar Los antecedentes. lo que pasa en la sala. Muy bien. Lo haría la constancia en la sala. Constitucionalidad la haría en la sala, y si Tiene no, tiempo. después. Muy bien. Sometemos a votación entonces. Los demás, señor. Senador Osandón. A favor. Senador Saavedra. Senador Durana se abstiene. Presidente. A favor. Por 3 votos a favor, una abstención, entonces Así se aprueba. Quedaría entonces, ¿qué quedaría? Es muy simple, la indicación 23 del artículo 2, que ustedes, perdón, de los senadores, señora Carvajal y el senador señor Osandón, postergan el inicio de la vigencia de la ley del primer día del 21º mes siguiente a su publicación a 23º mes, 2 meses más. 2 meses más de gracia. Si le ¿Hay parece, alguna opinión la de subsecretaria. la subsecretaría? O sea, a nosotros nos parece que este registro es lo suficientemente importante para el acceso de información de todo, que si el Ejecutivo puso en este transitorio para el 21º mes, nos parece que mientras antes se pueda implementar y esté la información disponible mejor. Yo creo que la senadora Loreto usted tiene el poder. La retiramos, estamos de común acuerdo con el senador Sandón. Muy bien. Entonces, retirar la indicación, sometida a votación, si les parece, aprobada entonces. ¿Quedaría algún otro? Sí, en la última, la 24, que es de lo que se refiere ya ha sido tratado, que es la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar el inciso cuarto transitorio, que dispone el registro de deuda consolidada no podrá almacenar información correspondiente a créditos que se hayan extinguido con anterioridad a la entrada de vigencia de esta ley. Esto Esa está es una altamente materia tratado, quedó claro la extinción, la prescripción, por tanto, si les parece, lo aprobamos. No sé, aprobado ese artículo. que despachado el presidente. Entonces, por haberse terminado su discusión, agradecemos y se ha aprobado el proyecto entonces. Muy bien. Ya. Y respecto al segundo, no hay... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto queda? No, ya se acabó el tiempo. Muy bien. Que pase a la sala entonces. Pasa Hacienda el proyecto una vez aprobado. Le damos las gracias a los senadores, siempre presentes, senador Durana, senador Saavedra, senador Sandón, y nuestra subsecretaria Heidi Werner, también a nuestra asesora legislativa, a nuestra querida Lía, Ana Lía Uriarte, que está en representación del Ministerio de Minería, aquí atenta también. Muy bienvenida. Claro, bueno, los asesores, señor Puente, señora Codó, señora Fernández, a nuestros asesores también y a nuestros secretarios. Por haberse cumplido el oficio de esta sesión, esta se levanta y se despacha Hacienda.